Habíamos visto la clase pasada que con Constantino, por ahí del año 300, se va a separar el Imperio Romano en dos: el Imperio Romano de Occidente, el Imperio Romano de Oriente. Constantino va a poner como ciudad a Constantinopla, que después se va a llamar Bizancio, a la ciudad de Constantinopla. Y el Imperio Romano de Occidente va a tener como capital a Roma. Y lo que va a pasar es que en algún momento va a caer el Imperio Romano de Occidente, y justamente cuando cae el Imperio Romano de Occidente vamos a llamar Edad Media, a partir de ese momento en adelante. La Edad Media la vamos a separar en tres fases. Se va a separar en tres fases. La primera fase se le llama Alta Edad Media, y en esta primera fase va a empezar a haber un cambio en la forma de producción. Venimos de una forma de producción que se llama esclavista y vamos a cambiar a una forma de producción feudal. Ahorita vamos a ver bien adelante, un poquito más adelante, qué significa esto. Y justo durante ese primer periodo, pues es un periodo un poco traumático para lo que fue los que estaban viviendo en la zona del Imperio Romano de Occidente, porque como que lo que estaban viviendo se cayó muy rápido todo el imperio. Entonces es como, ¿qué pasó? Va a haber discusiones durante esta época, y entonces van a decir que la decadencia romana se va a dar justamente en la separación de Roma en dos, es decir, cuando los cristianos llegan a Roma ya de forma fuerte. Y durante un tiempo se le va a echar la culpa a los cristianos de que haya caído Roma. Va a haber discusiones sobre eso. Y pues bueno, a partir de entonces va a haber varios reinos cristianos que van a estar existiendo, que van a estar desarrollándose. Va a estar pues los reinos españoles, ¿no? Que van a ser los más conocidos, los de Castilla, el reino de Aragón, el reino de Granada, entre otros. Va a haber muchos reinos. El reino de Portugal, que si bien es de España está en la misma península, Asturias y un montón. El reino que vamos a llamar como reino carolingio, que va a ser dado por Carlomagno. Pues va a haber reinos italianos y el reino o imperio bizantino, que es como se le va a empezar a conocer a el Imperio Romano de Oriente. Esto va desarrollándose y aproximadamente por ahí del año 1000, que va a ser igual cuando... se fue muy lejos. El Imperio Carolingio va a estar comandado por Carlomagno y va a morir. Y va a separar su imperio en dos: el reino francés y el Sacro Imperio Romano Germano, que va a ser el que se va a querer pronunciar como la continuidad de Roma, ¿no? Como el heredero de Roma, y va a intentar pues crecer. Justo en esta época se va a separar en muchos reinos lo que sería Europa. La Edad Media, además, quiero dejar algo en claro, es un proceso que solo se va a dar en Europa, ¿no? En el resto del mundo la Edad Media no, como tal, con este mismo ideal no, es muy distinto, lo cual hace que nuestra historia sea un poco eurocéntrica, pero bueno. ¿Qué va a estar pasando? En España se va a hacer, el reino más importante va a ser el reino de Aragón, junto con el de Castilla, que van a defender a la cristiandad, ¿no? ¿De quiénes? De los invasores musulmanes o de los invasores moros. No sé si ustedes han comido alguna vez un platillo que se llama moros contra judíos, ¿no? Es arroz con frijoles. Los moros serían los musulmanes y los judíos serían el arroz. ¿Vale? Es un platillo muy de esta zona y justamente era como una forma de atemorizar. O la idea de moros en la costa también viene de esta época, ¿va? Los moros pues justamente venían de la costa e iban desarrollando el califato. Pues nosotros tenemos un montón de cosas. Vamos a darnos cuenta, sobre todo en la historia de México, que tenemos un montón de dichos que son históricos, ¿no? Que no forzosamente tendremos que mantenerlos, pero nos ayudan a entender un poquito de la historia. Y pues bueno, el Sacro Imperio Romano Germano, obviamente se llama germano porque van a estar los pueblos germanos. Nosotros pensamos actualmente a Alemania como un país, pero eso no siempre ha sido así.
Alemania en algún momento estaba separado en varios reinos germanos. ¿Qué era lo que los unía? Básicamente que hablaban lenguas similares, ¿no? De la rama germánica, alemán, y tenían algunas tradiciones paganas, es decir, no cristianas, semejantes, una religión semejante previa. Justamente pues durante el proceso del Sacro Imperio Romano va a crecer un montón y ¿cómo se llama esto? Y se va a cristianizar toda esta zona. Justo durante la Edad Media, pues el cristianismo se va a desarrollar a su máximo esplendor, por lo menos en Europa. Todos los reinos son cristianos y entonces quien va a estar coronando a cada rey va a ser el Papa de Roma. Justamente en Roma, en los estados pontificios, es donde va a estar el Papa, que esto no es parte de la historia, pero si ustedes se ponen a leer en algún momento la historia de el Vaticano o la historia cristiana, es un despapalle, porque pues no eran tan santos como quisiéramos, ¿no? O sea, como que no seguían a pie de la letra su visión, e incluso va a haber durante esta época como una forma de control, se va a usar el arte. Esa imagen ya no la puse. Entonces, el arte en esta época va a empezar a rondar sobre Dios, por ejemplo. Este Cristo, no sé si lo alcanzan a ver, no es como el Cristo que nosotros reconocemos. O sea, más o menos tiene las mismas facciones, pero el Cristo que nosotros tenemos en mente es un Cristo como muy, muy bueno y muy feliz, ¿no? Y aquí el Cristo que se tiene en esta época es un Cristo hasta enojado. ¿Por qué? Porque justamente están hablando de, más que un Cristo redentor, un Cristo salvador, van a estar hablando de un Cristo juzgador. El que nos juzga en el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis, es Cristo. Entonces justamente Cristo va a tener como imágenes que más que parecer que son buenas, va a parecer que está enojado, ¿no? Déjenme ver si la puedo ampliar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí justamente está, ¿no? O sea, aquí está en el juicio de nosotros, ¿no? Nos está juzgando. Tiene el libro, la Biblia, y este es el juez implacable. Con esta temorización también va a empezar a haber ciertas situaciones, entre ellas que la Iglesia Católica va a empezar a vender como tu pedacito de cielo tu pedacito de cielo en vida, ¿no? Es como de, tú me vas pagando tu pedazo de cielo y cuando llegues, tú dices, es que ya allá abajo me vendieron mi pedacito de cielo. Y ya, Dios te va a dejar entrar al reino de los cielos. Vamos a ver un poquito más del proceso medieval en filosofía el lunes. Más o menos quiero que vayan conociendo el contexto histórico. Y pues bueno, para el año 1000, Europa se va a definir más o menos así. El reino de Inglaterra, el Sacro Imperio Romano-Germano, el Imperio Francés, los reinos españoles, y toda la parte de abajo lo que están viendo es el desarrollo del Islam. El Islam se va a empezar a desarrollar por ahí del siglo VI, o sea, ya iniciada la Edad Media en Europa, donde se va a empezar a surgir en la península arábiga. En el siglo VI va a morir el profeta musulmán, que es Mahoma, justamente, y entonces se va a dar que en lo que actualmente es Palestina va a estar la ciudad de Israel, por aquí, y la ciudad de Israel es un lugar sagrado para tres religiones, para la religión cristiana, para la religión judía y para la religión del Islam. Es una ciudad santa. ¿Por qué? Porque justamente en Israel está el lugar donde Cristo asciende a los cielos. En Israel es la ciudad de Abraham, no es cierto, de David, y justamente también en Israel es donde va a ascender también Mahoma, ¿verdad? Entonces es una ciudad santa y los cristianos van a empezar, pues primero van a defenderlo y eventualmente los musulmanes van a conquistar a la ciudad de Israel. Y pues bueno, ¿qué va a estar pasando? Que durante esta época, en lo que se va a llamar la Edad Media, en lo que está entre la Alta Edad Media y la Baja Edad Media, va a empezar a haber muchas guerras hacia tratar de reconquistar Israel, que se llaman guerras cristeras, ¿verdad? Y entonces aquí es donde va a empezar a surgir
toda esta literatura de caballerías, ¿no? Porque casi todos los caballeros van a tratar de reconquistar Israel. ¿No? Por ejemplo, en este momento se va a dar un texto que se llama El Cantar del Mío Cid, por si alguno lo quiere leer, es muy cortito. Y justamente en esta época el cómo van a estar conociéndose las historias se va a dar por medio de periodistas, los llamaríamos ahora. En esa época se llamaban juglares. Entonces los juglares iban de ciudad en ciudad, eran los chismosos de Europa. Entonces iban entre ciudades contándose los chismes de otras ciudades, ¿no? Y así es como justamente la idea es que la van gritando, lo van cantando. Y pues les pagaban por eso. ¿Qué más? Si se dan cuenta, el Islam va a llegar hasta la península ibérica, ¿no? Lo que ahorita es España y Portugal. Y pues hacia finales, y pues bueno, los musulmanes, además de estar conquistando el norte de África, iban a empezar a conquistar la península ibérica, pues en ese momento pues los cristianos van a empezar a reconquistar otra vez la península ibérica y van a tratar pues, de expulsar a los musulmanes. Los españoles en específico van a expulsar a los judíos y a los musulmanes de su territorio. Ya desde entonces los judíos se les va a empezar a conocer como el pueblo perseguido. Y pues bueno, y justamente en esta unión de culturas va a haber mucha cuestión árabe. Pues nosotros como fuimos conquistados por España, también nosotros tenemos cierta parte de herencia árabe. Por ejemplo, entre las cosas que usamos de repente algunas palabras. Por ejemplo, la palabra ojalá significa si Alá quiere. ¿Quién es Alá? El Dios musulmán. Entonces, ojalá significaría si Alá quiere. También, por ejemplo, la palabra almohada viene del árabe. Y todas las palabras que empiezan con al, normalmente son árabes. Tenemos mucha parte de herencia árabe. Y pues bueno, ¿qué más? El cómo se va a estar separando las clases es, vamos a tener la parte privilegiada, que va a ser el rey, la alta nobleza, el alto clero, y la pequeña nobleza, que normalmente van a ser militares, y el bajo clero. ¿Qué es un alto clero? Los obispos, el papa. ¿Quiénes serían el bajo clero? Pues el resto de sacerdotes. Justamente va a haber algunos sacerdotes que como que no van a estar de acuerdo con la forma de organizarse durante la Edad Media. Y van a empezar a surgir varias organizaciones cristianas, como son los franciscanos, los dominicos, ¿cuáles? Y todas estas ideas es que van a tratar de reinterpretar cómo debería ser el cristianismo, ¿no? Entonces muchos de ellos van a tener votos de pobreza, ¿no? Porque Cristo era pobre, y van a estar como en contra de toda la cuestión monetaria que va a empezar a manejar la iglesia cristiana, católica en específico. Y la parte no privilegiada, que van a ser básicamente los campesinos y los siervos. Así es como se van a empezar a formular hasta la Edad Media, hacia la mitad. Y se van a estar organizando alrededor de ciudades que se van a llamar feudos. ¿Qué es un feudo? Básicamente era el castillo donde va a estar en primera instancia el señor feudal. Es decir, y el señor feudal, ¿quién era? Era quien protegía las tierras. Entonces, el señor feudal va a tener militares. ¿Y dónde va a vivir la alta nobleza? El clero van a vivir normalmente alrededor del castillo. Muchas veces, dependiendo qué tanto fuera creciendo la ciudad, va a haber justamente murallas entre cada uno de estos círculos. Dependiendo qué tanto fuera creciendo, pues iba amurallando otra y otra vez. Normalmente, mientras más cerca del castillo estuvieran, eran porque tenían, pues estaban en una clase más privilegiada, ¿no? Básicamente estaban más cerca de y normalmente alrededor de las ciudades van a estar viviendo los siervos y campesinos como apestados. Y la idea es que el señor feudal, el señor que vivía en el castillo, les iba a dar protección a las personas. A cambio, pues tenían que pagar pues un tributo. Buenas tardes. Eso es hacia el señor feudal, pero también se le tenían que pagar el diezmo a la iglesia, ¿no? Entonces,
pues los siervos básicamente se les va a dar una tierra para que la cultiven, agarren un poco para que ellos puedan sobrevivir, y el resto se iba básicamente a pagarle al señor feudal y el diezmo a la iglesia. De esta época también va a surgir varios mitos o leyendas, como van a ser Robin Hood o el rey Arturo, en Inglaterra en específico. Ok. Va a haber algunos comerciantes que no van a estar muy de acuerdo con esto de darle tributo tanto a la iglesia como al señor feudal. Y entonces, para disminuir ese tributo, van a empezar a generar sus propias ciudades a las afueras de los feudos. Estos serían los feudos. Y a las afueras, no tan lejos, se van a hacer otras ciudades normalmente de artesanos y comerciantes. A estas ciudades se les van a empezar a llamar burgos. Y los que van a vivir dentro de los burgos, burgueses. Aunque el rey esté hasta arriba en nuestra pirámide de clases sociales, hay veces que algunos señores feudales tenían ya tanto poder que podrían ser considerados más poderosos que los reyes. Y poco a poco, conforme vayan surgiendo, vayan creciendo los burgos, va a haber comerciantes o burgueses que van a llegar a empezar a disputar tanto poder como un señor feudal. ¿Por qué? Porque en los burgos además van a contratar milicia, es decir, soldados, para poder defenderse e ir dependiendo poco a poco menos de los señores feudales. Durante esta época, les digo, se va a organizar en feudos y burgos, y en el siglo XII la Iglesia Católica, para defender sus territorios del paganismo, es decir, de todas las religiones que no sean la cristiana básicamente, va a generar lo que se va a llamar el Santo Oficio, o lo que nosotros conocemos más vulgarmente, la Santa Inquisición. Y pues bueno, esto se va a salir un poquito de control, ¿no? Porque pues básicamente cualquier persona podía denunciar a cualquier otra persona como un traidor a la Iglesia Católica. Y pues básicamente iba a ser torturado hasta que esa otra persona aceptara que en efecto estaba en contra de la Iglesia Católica, pidiera perdón, y pues bueno. Y va a haber muchas formas de tortura en esta época. De hecho, la Santa Inquisición va a hacer grandes avances en medicina, porque ellos querían torturar a tal punto de que sufrieras lo más posible sin morirte. Entonces van a perfeccionar los métodos de tortura para lastimarte completamente antes de morir. Por ejemplo, hay una cosa que se llama pera. La pera se usaba en dos cavidades. Podía ser la cavidad bucal o la cavidad anal, y se iba abriendo poco a poco hasta que se reventara el cráneo o los intestinos. Por ejemplo, tenían otra que era una cuña. Te ponían de cabeza entre dos tablas e iban apretando las tablas, iban apretando la cabeza. Dicen algunos vestigios que tenemos de esa época, que los más experimentados de la Santa Inquisición podían apretar de forma tan minuciosa que podían desorbitarte primero los ojos antes de que el cráneo se tronara, y entonces tú podías ver cómo se desorbitaban los ojos. Fueron buenos para. Y pues bueno, por lo tanto van a hacer un gran estudio sobre el cuerpo, y mucho conocimiento de medicina se va a dar a partir del Santo Oficio. La Iglesia Católica, también para tener un control sobre el cómo se va desarrollando la sociedad, también va a empezar a limitar qué libros se pueden leer y cuáles no. Y muchas veces ellos eran los que censuraban los libros. ¿Por qué? Porque básicamente los que se dedicaban a transcribir libros, es decir, a hacer copias, eran los mismos monjes, ¿no? Se dedicaban toda su vida a estar transcribiendo y a rezar, ¿no? Básicamente era lo único que hacían. Y justo mientras iban transcribiendo, iban censurando partes. Muchos, por ejemplo, los textos platónicos o aristotélicos, muchos van a llegar por ellos, pero pues se va a ver que ellos censuraron mucho de los textos platónicos y aristotélicos. Eventualmente vamos a ver qué pasa con esos textos cuando veamos en filosofía. Y pues también muchos textos musulmanes
van a ser por medio de ellos que van a llegar, también los van a censurar, textos judíos e incluso la Biblia, para que tú pudieras tener una Biblia, te tenías que pedir un permiso al Santo Oficio. ¿Por qué? Porque si tú no tenías la educación o la preparación suficiente, podías malinterpretar la Biblia. Y pues eso era un peligro también para la religión y los dogmas cristianos, ¿no? Y entonces, pues si ustedes leen la Biblia, Cristo podría ser un comunista, podría ser un capitalista. Ustedes le pueden dar el adjetivo que ustedes quieran a Cristo y más o menos, pues a veces apretando un poquito más, pues ustedes pueden volver a Cristo lo que ustedes quieran. Entonces, pues eso no se quería. Entonces, pues se tenía que pedir permiso al Santo Oficio para poder leer la Biblia. Esto va a empezar a generar hacia el final de la Edad Media lo que vamos a llamar como la Reforma Protestante, que van a ser Calvino, Lutero y este último que Enrique VIII, rey de Inglaterra, quienes van a hacer distintas reformas protestantes dependiendo en qué lugar. ¿Va? Enrique VIII, pues no, yo siempre he sentido que su reforma es una reforma de un berrinche enorme. ¿Por qué? Enrique VIII se va a casar y su primera esposa nunca le va a poder dar hijos. Entonces, pues él se va a querer divorciar, le va a pedir al Papa pues, que los divorcie. El Papa le va a decir, pues no se puede, mijito. Y entonces Enrique se va a enojar y va a decir, sí, pues voy a fundar mi propia iglesia con mujerzuelas y juegos de azar. Y pues bueno, va a matar a su esposa, se va a volver a casar. Esa segunda esposa le va a dar una hija, se va a enojar, va a volver a matarla, se va a volver a casar y pues otra vez le va a dar una hija. Hay quienes creen que tal vez Enrique era estéril, ¿no? Y que esas dos hijas no son hijas de Enrique. Pero bueno, Lutero normalmente es el que conocemos. Lutero es un sacerdote en el Sacro Imperio Romano, germano, que va a estar en contra, entre otras cosas, de los estamentos, que es este pago que se le daba a la iglesia por tener tu pedacito de cielo. Y lo mismo que Calvino, van a estar en contra, entre otras cosas, de que la iglesia se tenga que dar en latín, ¿no? Es como y que la Biblia también no se pudiera leer en los idiomas de cada persona. Esta va a ser lo que se va a llamar la Reforma Protestante. Se van a dar varias religiones. En el caso de Enrique VIII se va a dar lo que se conoce la Iglesia Anglicana. No sé si ahora que murió Isabel se dieron cuenta que cuando sube su hijo se hace en la abadía de Westminster, ¿no? Con un papa, que no es el papa que nosotros conocemos, no es el argentino, Francisco, sino que era otro distinto. Es porque tienen su propio papa, que sería el papa de la iglesia anglicana, es decir, de Inglaterra. Y pues bueno, Calvino y Lutero van a generar también sus iglesias protestantes. De hecho, también si ustedes han visto series, sobre todo de Estados Unidos, como que es poco común que en esas series hablen de la iglesia católica, que es lo que en México tenemos como más presente. Normalmente se habla de iglesias protestantes y van a tener muchas interpretaciones distintas de cómo tendría que ser la iglesia. Por ejemplo, en los sacerdotes católicos no tienen familia, pero los pastores cristianos sí es común que tengan familia. Entonces van a hacer una reinterpretación de qué es la iglesia católica durante esta época, hacia el final de la Edad Media. Y pues bueno, van a generar gremios, en los burgos se van a dar gremios que básicamente son como el negocio familiar, ¿no? Se van a especializar tanto en algo de producción que pues van a tratar de no dar los secretos que ellos van generando, ¿no? Dentro de los gremios iban compartiendo técnicas, pero también tenían como un voto de secreto de que lo que ellos se compartían ahí dentro del gremio no se podía decir a los demás. ¿Para qué? Para ir generando mayor poder, ¿no? Si los miembros de un gremio son los únicos que hacen pan, pues van a generar cierto poder, ¿no? Básicamente lo que estaban haciendo en los gremios eran monopolios. Y pues bueno, también cada señor feudal va a generar sus propias monedas. Y estas monedas no son intercambiables fuera de los feudos, ¿vale? Lo cual también genera cierto control a las personas.
Es como de, pues si no te gusta, vete de mi casa, pero pues te vas sin nada. O sea, todos los bienes se quedan aquí en el feudo, ¿va? O en el reino. Se acabó. Y pues bueno, la expansión musulmana va a llegar al punto de casi conquistar completamente la península ibérica. Y eventualmente van a seguir atacando el imperio de Bizancio. Como las tensiones con la Europa cristiana con el mundo musulmán van a ser muy grandes, por los territorios básicamente, se van a llegar a odiar tanto, que en el momento que el mundo musulmán conquiste el imperio bizantino, es decir, el imperio romano de Oriente, va a haber un gran dilema. ¿Por qué? Porque para poder negociar con China e India se usa lo que se llama la ruta de la seda, que gran parte va a estar dominado por los árabes, pero al mundo cristiano no va a llegar por vía árabe, sino por el imperio bizantino. El imperio bizantino básicamente es la puerta de comercio entre árabes y cristianos. Es un espacio medianamente neutral. Pero cuando conquisten el imperio bizantino, es decir, la Roma oriental, ya no van a querer negociar, ¿no? Es como, no. Yo estaba negociando con los bizantinos, ya no voy a negociar con los musulmanes. ¿Y por qué le estoy llamando mundo musulmán? Porque no es un país como tal. El mundo musulmán se va a dividir en lo que vamos a llamar califatos. Los califatos. Donde cada califato va a tener su propio gobierno. Eso sí, todos van a estar regidos por... pues por las escrituras musulmanas. Y pues bueno, va a llegar al punto de dominar, y cuando conquisten se va a llamar, cae Constantinopla y se va a decir que termina la Edad Media, y a partir de aquí le vamos a llamar a esto la Edad Moderna. Y pues bueno, ¿qué? ¿En qué siglo inició? 15, siglo XV. La Edad Media dura 1000 años. Va a durar la Edad Media dura del siglo V al siglo XV. La Edad Moderna va a empezar del siglo XV, la caída de Constantinopla, hasta la Revolución Francesa. Yo estoy usando como fin de la Edad Media la caída de Constantinopla. Normalmente es el hecho que se va a utilizar. Pero hay una segunda situación que también se va a dar, que también podría definirse como el inicio de la Edad Moderna, que es el descubrimiento de América. Esos dos procesos podrían ser considerados como el fin de la Edad Media. Ok, entonces, ¿cuál va a ser la gran crisis de la Edad Moderna? Pues que quieren seguir negociando con India y China, pero ya no pueden negociar por los árabes. Van a tratar de buscar rutas comerciales nuevas para poder negociar con China e India. Los mejores navegantes en esa época van a ser los genoveses de Italia. Esos son los mejores navegantes, y probablemente han escuchado de Marco Polo, que es el primer navegante europeo que va a llegar a China. Ok. ¿Qué va a pasar también en Italia? Italia, bueno, lo que ahora es Italia, en ese momento todavía no existía Italia, va a ser un punto de unión de muchas culturas. Ahí van a llegar árabes a poder transmitir conocimientos, ahí va a haber maestros árabes, va a estar el mundo cristiano, y también va a haber parte del mundo judío en lo que ahora es Italia. Y justamente en Italia va a surgir un movimiento que se va a llamar el Renacimiento, donde va a dejar de lado la idea de que Dios es el centro del mundo y va a empezar a poner otra vez al hombre en el centro del mundo. A esa idea se le va a llamar humanismo. Entonces, el Renacimiento, pues necesitamos a alguien que pague todo. ¿Qué van a hacer? Los mecenas. Los mecenas son burgueses que financian a intelectuales y artistas. Mecenas conocidos, los Médicis. Creo que así se escribe. Los Médicis van a estar en Florencia y van a ser los mecenas más conocidos de la época. Ellos van a pagarle a las tortugas ninjas, es decir, a Leonardo, a Micaelo, o sea, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, me faltan dos tortugas, a Donatello y... ahorita me acuerdo, espero, si no, pues ya, se quedan de tarea
que ustedes investiguen quiénes son las 4 tortugas ninjas. Y Rafael, gracias. Entonces, los Médicis van a ser los grandes mecenas, va a haber muchos mecenas en esa época, y pues bueno, eso va a permitir que la ciencia y las artes puedan desarrollarse. Actualmente, pues diríamos que los grandes mecenas de artistas y científicos, pues es el Estado. Normalmente son los estados quienes pagan el arte y la ciencia en cada país. Y entonces les digo, va a surgir el humanismo, que es poner al hombre en el centro de la discusión otra vez, porque lo que va a hacer la Edad Media es desplazar al hombre, ¿no? Justamente, vimos en filosofía que ¿qué están discutiendo en Atenas? Pues están discutiendo cómo tiene que vivir el hombre, es decir, ética y política. ¿Qué pasa en Roma durante la época helénica? Que están discutiendo cómo ser felices. Y de repente llega el cristianismo y entonces toda la ética va a ser una ética cristiana. Y pues bueno, también va a haber muchas discusiones en esta época, no las vamos a ver en filosofía porque sale del temario, sobre si se puede ser bueno sin necesidad de Dios. O forzosamente para que los humanos sean buenos necesitamos que Dios exista. Una de las personas que van a dar esa discusión es un filósofo que se llama Baruch Spinoza. Él es definido como el rey de los ateos, ¿no? Es un filósofo que no vamos a poder leer. Aunque él no es ateo, o no precisamente, él era un teísta. Como estaba en contra del cristianismo y del judaísmo, se le va a definir como ateo. En la ciencia va a haber algunos grandes científicos, humanistas. Copérnico, que va a decir que el mundo no es el centro del universo y va a romper con la tradición cristiana de como nosotros somos la creación de Dios, nosotros somos el centro de la creación, somos el centro del universo. Entonces Copérnico va a romper con esta idea con su teoría heliocéntrica, que es una idea que no es nueva en esta época. O sea, los griegos ya tienen teorías heliocéntricas. Por ejemplo, una matemática que no vamos a hablar mucho, Hipatia de Alejandría, ella ya tiene la teoría de que realmente el universo es heliocéntrico. Pero no lo va a decir porque se da cuenta que las órbitas de los planetas no son círculos. Entonces eso no le va a gustar y no va a haber una gran difusión. Además de que era mujer, ¿no? Entonces las mujeres no hablaban en esa época. Galileo Galilei, ya no hablé eso a profundidad. Aristóteles es un filósofo científico, ¿no? Él va a hablar de muchas situaciones, entre ellos va a generar muchas ciencias, Aristóteles, y pues a partir de Galileo Galilei y Newton se van a dedicar a explicar por qué Aristóteles se había equivocado en sus ideas. Básicamente la física de Aristóteles es la física que podría tener un niño de 5 años, ¿va? Un niño que no pasó por secundaria, pues, una persona, ¿no? De que uno podría pensar de que las cosas caen a diferentes velocidades por el peso. Y pues Galileo Galilei va a ser el primero que va a decir que no, que todas las cosas caen con la misma rapidez y que lo único que afecta más bien el cómo cae es la forma del objeto, no como tal su peso. Y Kepler, Johannes Kepler, que él va a describir las órbitas de los planetas como elipses y pues va a usar también parte de la teoría copernicana de que el Sol es el centro del universo. Kepler no sabía matemáticas, era un muy mal matemático, pero va a ser un gran avance. Y bueno, el rey de la física, que sería Newton, ¿no? Otro gran científico. En el arte, ¿qué va a estar pasando en el arte? En el arte ya no todo el arte va a ser sacro, es decir, no todo el arte va a estar rondando alrededor de la idea de Dios o de la Biblia. Ya va a empezar a surgir arte alrededor de las personas, ¿no? Por ejemplo, Leonardo da Vinci va a hacer a la Mona Lisa, va a hacer un montón de pinturas de personas. Miguel Ángel, que hace el David, perdón, que sí tiene que ver con la Biblia, ¿no? Con su onda, pero bueno, ya hace una descripción humana, no solo de Dios. En España, pues tenemos al ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, que es una obra literaria que no está hablando de Dios, a diferencia de, por ejemplo, otra obra literaria que se da igual al principio de la Edad Moderna, que sería la Divina Comedia, que es literatura que ronda alrededor de Dios. Y Shakespeare en Inglaterra, que va a hacer también obras de teatro del día a día, ¿no? De dos adolescentes que se enamoran y en su berrinche de amor se suicidan ambos, ¿no? Romeo y Julieta, entre otros. Otelo,
un montón. Y pues también Shakespeare, además, pues como ya no va a estar la iglesia cristiana en Inglaterra, pues también va a tener algunos rasgos paganos en sus obras, ¿no? Por ejemplo, si ustedes leen Macbeth, ahí hay brujas, ¿no? En el más amplio sentido de la palabra, brujas. La imprenta va a llegar en uno de los viajes que están haciendo a China, pero la imprenta china más parece un sello. Lo que se va a dar en Europa va a ser la imprenta de Gutenberg, que se llama de tipos móviles. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si yo quisiera imprimir otro libro con la imprenta china, pues tengo que volver a escribir todo el libro, tallarlo en madera para ponerme a hacerlo, tedio. Lo cual va a ser muy lento el proceso de imprenta. Cuando llega con Gutenberg lo que va a proponer es, bueno, pues en vez de hacer todo el libro, ¿no? Voy a hacer las letras y entonces voy a poder modificar fácilmente. Cada letra se le llama tipo, por eso se le llama imprenta de tipos móviles. Y con esto, si bien ya existía educación en esta época, pero era como para las partes más ricas, va a poder difundirse un poco más la cultura. No con esto significa que ya todos van a leer y escribir a partir de la edad moderna, pero pues ya va a ser más accesible el poder leer y escribir. Va a empezar a cambiar también la forma de comunicación. Ya no todo va a ser a partir de los juglares y de estas personas que van a estar gritando, sino que ya va a empezar a poder existir periódicos, ¿no? O diarios. Lo cual también va a hacer que en el arte, esto tampoco lo tengo aquí, vaya a generar algo que se llaman grabados. Un gran grabador es Durero. Durero va a ser este grabado, que se le llama el rinoceronte de Durero. Durero nunca vio un rinoceronte en su vida. Y pues se parece, ¿no? A un rinoceronte. Pero tiene algunas cosas que es como, no sé dónde lo sacó, como esta cosa, ese piquito. Pero fuera de eso, si ustedes les dicen, Durero en su vida vio un rinoceronte, con esta imagen hasta lo podrían dudar. Pero ¿qué pasaba con Durero en específico? Pues que les dicen, en algún momento hay como la idea de que el rey vio un rinoceronte y querían explicarle al mundo que era un rinoceronte. Y entonces le van a describir a Durero cómo es un rinoceronte y va a decir, pues tiene un gran cuerno en la nariz, tiene patas como de pollo, tiene una cola como trigo, tiene una piel que parece una armadura. Y entonces, pues a partir de estas ideas, de estas descripciones vagas, va a poder hacer esto. Y entonces también va a haber grabados en estos periódicos, ¿no? Porque si las personas no saben leer y escribir, ¿cómo te puedes comunicar con ellos? A partir de imágenes. La caricatura política va a tener aquí sus raíces. Pues bueno, continuamos. Durero tiene grabados muy interesantes. Y pues bueno, les decía, en esta época quieren negociar con India y China. ¿Qué va a pasar? Portugal, el reino de Portugal, va a hacer viajes alrededor de África. De Portugal van a salir viajes alrededor de África, van a llegar alrededor de la península arábiga, van a llegar a India y a China. Y así es como van a estar negociando los portugueses. Pero imagínense lo tardado que es negociar así, darle la vuelta. Básicamente le están dando la vuelta al mundo, rodeando pues todo el continente africano. Era muy tardado. Entonces muchas de las cosas que llegaban a Europa pues ya llegaban echadas a perder o no con la calidad que uno quisiera, ¿no? Porque pues era un viaje como de un año. Entonces, ¿qué tantas cosas podrían sobrevivir un año? Justo por estos viajes es que va a surgir la idea de conservar el té quemado, y es como sale el té negro. El té negro es una forma de conservación del té. Pero pues Colón va a negociar con los grandes reyes de España, que van a ser Isabel y Fernando, los reyes católicos. La estación Isabel la católica es por ella, ¿va? Entonces los reyes católicos, Isabel y Fernando de Aragón, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, se van a casar. Son los reinos más grandes en esta época en la península ibérica, y pues ellos van a reconquistar la península ibérica. Ellos van a ser los que van a expulsar a los judíos y a los árabes, van a ser los que van a lograr hacer eso. Y pues Cristóbal Colón va a llegar con los reyes, y si bien nosotros creemos que en la Edad Media se creía que la Tierra era plana, se sabe que la Tierra no es plana desde los griegos, ¿va? Sí, con el cristianismo, una visión de una Tierra plana
es más fácil de asimilar. Entonces, en general, la gente creía que la Tierra era plana, pero los científicos, los religiosos y las clases altas sabían que el planeta no era plano, sino que era esférico. Pero ¿cuál es el problema? Pues que ahorita tenemos GPS. En esa época sabían dónde estaban a partir de las estrellas. Los marineros tenían que saber mucho de astronomía para poder ubicarse donde estaban. Pero el problema es que si llega una tormenta, pues muchas veces la tormenta te va a tapar el cielo y va a ser peligroso. Y la tormenta te puede lanzar por partes que no conoces, lo cual hacía que los navegantes pudieran morir fácilmente. En esa época justamente se usaba algo que se llama navegación por cabotaje. ¿Qué significa esto? Que si por ejemplo quisiera llegar aquí donde está el pie de Cristóbal Colón, desde España, pues me iba a ir casi rodeando África sin alejarme mucho. Apenas lo suficiente para no quedarme varado. Pero la idea es que siempre pudieran ver la tierra. A eso se le llama navegación por cabotaje. Cristóbal Colón le propone a los reyes católicos que tal vez se podría rodear el mundo, o sea, llegar a India y a China, pues atravesando el océano. Él calculaba que aproximadamente iba a tardar un mes en poder hacer ese viaje, un mes de ida y un mes de regreso, lo cual de un año de viaje a 2 meses de viaje, es decir, que tardaban un mes en llegar de China a Europa en vez de un año, pues cambiaba mucho la situación. Era un trato que podía ser muy ventajoso para España. Como Isabel y Fernando pues estaban terminando de reconquistar lo que ahora sería España, no tenían muchos recursos, pero le dan un mandato real donde podía ir y que se le iba a dar tierras a cualquier persona que se uniera a Colón, y que si era necesario Colón podía ir a las cárceles a sacar prisioneros. Pues tampoco es como que a Colón le gustara viajar con prisioneros, pese a que existe como esta leyenda de que quienes conquistan América en general todos eran prisioneros. Al principio no están así. A Colón va a tardar mucho en poder conseguir tripulación y barcos. Después de mucho tiempo de estar buscándolo, pues va a conseguir a la Niña, a la Pinta y a la Santa María, que son carabelas, son barcos relativamente pequeños, salvo la Santa María, que era la carabela más grande. Los otros dos eran barcos muy pequeños, que no estaban pensados como para poder traer cosas en gran cantidad. Él va a salir en septiembre, los primeros días de septiembre, por ahí del 10, de las Islas Canarias. Los primeros días de septiembre sale del puerto de Palos, va a hacer una primera pausa en las Islas Canarias para terminar de llenar sus barcos de alimento, y el 10 de septiembre va a salir. Y pues va a tardar. No va a poder lograr, de primera instancia, lograr un mes saliendo de España, sería por ahí del 3 de octubre. Colón va a negociar una semana más para llegar al 10 de octubre. Y pues se le van a sublevar los... ¿Con quién está negociando? Con su tripulación, porque su tripulación dijo: nos estamos quedando sin comida, vamos a regresar. No vamos a llegar nunca, ¿no? Tus cálculos estaban mal hechos. Y pues van a negociar al 10 de octubre, van a darse cuenta que no. Y en la madrugada del 12 de octubre, la noche del 11, después de un día seguramente muy complicado para Colón, van a ver tierra. Y van a llegar a la isla de San Salvador, acá, ¿no? De Florida, a la derecha. Se le va a llamar así porque básicamente lo salvaron de morir. Así lo va a nombrar. Y después van a bajar a lo que es Cuba y a lo que ahorita sería Haití y Puerto Rico. A esa isla se le llama la isla de la Española. Tanto en la isla de la Española pues van a encontrar nativos, y Colón va a decir: podemos esclavizarlos, ¿no? Porque pues no son humanos. ¿Quién sabe qué sean? Ahí va a dejar, una de sus carabelas va a chocar, ahí va a dejar pues a varios marineros protegiendo el espacio, en lo que se va a llamar el Fuerte de Navidad, porque justamente en Navidad va a volver a Colón a emprender su viaje de retorno, y pues va a dar 3 viajes más hacia lo que ahora sabemos que es América. Colón va a morir creyendo que llegó a las Indias, ¿va? Es decir, a Asia. Les decía, los otros grandes marineros, o el otro puerto que va
apoyar a marineros va a ser Portugal. Y va a negociar los viajes de un señor que se llama Américo Vespucio. Américo Vespucio va a llegar a América y va a decir: las plantas que hay aquí no se parecen a nada que no se hayan descrito antes, ¿no? Y pues entonces va a regresar y va a decir: creo que no es hacia donde llegó Colón. Y le van a negociar un segundo viaje y Américo Vespucio va a llegar hasta la Patagonia. Va a estar describiendo todo lo que va a estar viendo, va a haber pingüinos, va a haber mucha fauna y flora desconocida y va a llegar hasta el hemisferio sur. Asia mayoritariamente está en el hemisferio norte, entonces va a poder ver también desde Asia constelaciones del hemisferio sur. Entonces con eso esa va a ser la prueba definitiva de que esto no es Asia. Y por eso a América se le llama América, por Américo Vespucio. Y pues bueno, se va a dar todo el proceso de conquista, ¿va? Justamente este sería el segundo proceso que podría definir como el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna, ¿va? Vamos a hacer una pausa hasta aquí, ¿no? ¿Qué vamos a ver ya la próxima semana? Ahora sí, vamos a ver lo que vamos a llamar como absolutismo y toda la filosofía de esa época, que es el previo a la Revolución Francesa, ¿no? Y me gustaría tratar de lograr para la próxima semana alcanzar a ver todo el proceso de la Revolución Francesa, ¿no? A partir de aquí ya sería en lleno el temario completo. ¿Alguna duda? ¿No? La historia siempre se me ha hecho muy interesante.